Hola, hola, en esta oportunidad hablaremos de anatomía de hígado, donde vamos a estudiar en esta primera parte sus generalidades y su morfología. El hígado es un órgano glandular, él forma parte de las glándulas anexas al tubo digestivo. Él se encarga de excretar la bilis, de la secreción y almacenamiento de la glucosa, proteínas y factores de coagulación, etc. Hablamos de su anatomía y para eso tenemos esta vista anterior de la región más superior del abdomen. Fíjense, acá tenemos al diafragma que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Y acá abajo tenemos al colon transverso, que está tapado un poco por el epiplón mayor. Detrás del colon transverso vemos el mesocolon transverso. Y dijimos que el espacio que estaba por encima del mesocolon transverso en la cavidad abdominal era el espacio supramesocólico, donde vamos a encontrar fundamentalmente tres vísceras, que van a ser a la derecha el hígado, en el medio al estómago y a la izquierda al bazo. Acá el hígado está levantado desde su borde inferior hacia la derecha y hacia arriba, para que se puedan ver algunas estructuras que están subyacentes, como por ejemplo el epiplón menor, envolviendo al pedículo hepático, se ve bien la vesícula biliar y aparte también parte del estómago, etc. Entonces el hígado va a estar acá en el espacio supramesocólico. Fíjense que de relación va a tener hacia la derecha y hacia arriba al diafragma, hacia abajo al mesocolon transverso y al colon transverso, y hacia interno a la región celíaca. Sin embargo, este es el espacio que lo ocupa, pero él se proyecta hacia la región más izquierda, teniendo relación tanto con el estómago como con el bazo. Si tenemos este corte sagital de la cavidad abdominopélvica, fíjense, esto es superior, esto es inferior, esto es anterior, acá está el recto, el músculo recto, acá está el esternón, acá tenemos la columna vertebral. Entonces vean que aquí arriba vemos al diafragma en relación con el hígado y acá abajo vemos al colon transverso y al mesocolon transverso. Este sería el espacio supramesocólico. No vemos al bazo porque esto es un corte sagital y estamos viendo la mitad derecha desde el lado izquierdo. Entonces el bazo estaría en el lado izquierdo. Por eso no lo vemos. Vemos al estómago que está en el medio y vemos al hígado que está en gran parte del hígado porque es el que está más a la derecha. Bien, fíjense acá, para practicar, acá tenemos el epiplón menor entre el estómago y el hígado, por eso también se le llama epiplón gastrohepático. Detrás del estómago está el páncreas, entre ambos estaría la transcavidad de los epiplones. Y bueno, seguimos. Acá tenemos una imagen donde estamos viendo por transparencia. Si hablamos de su topografía, el hígado va a estar en el hipocondrio derecho y como les dije, se va a proyectar hacia el epigastrio y también hacia el hipocondrio izquierdo. Entonces, vamos con lo emocionante. El hígado lo vamos a estudiar a través de dos divisiones. Una división morfológica y una división funcional. La división morfológica lo divide en lóbulos. Eso lo podemos ver desde su cara diafragmática o si lo viéramos desde abajo, desde su cara visceral. Por su parte, la división funcional lo divide en segmentos, que son ramas de la vena porta que terminan llegando a los diferentes segmentos hepáticos y eso es lo que se conoce como segmentación hepática portal. Comenzamos con la división morfológica y para eso tenemos acá este corte sagital otra vez. Fíjense, esto es anterior, esto es posterior, esto es superior y esto es inferior. Estamos viendo la mitad derecha del espacio supramesocólico desde el lado izquierdo. Fíjense, acá tenemos al hígado y si lo vemos desde este punto de vista nos damos cuenta que el hígado tiene dos caras. Una cara diafragmática que se relaciona con el diafragma y una cara visceral que se relaciona con las vísceras. También se habla de que tiene tres bordes. Un borde inferior entre la cara diafragmática y la visceral en la región anterior, un borde postero inferior entre la cara diafragmática y la visceral en la región posterior, y además un borde postero superior que separa la cara diafragmática en una región anterior y una región posterior. Entonces vamos a estudiar la cara diafragmática vista desde adelante, vista desde atrás, y después la cara visceral. Acá les dejo el esquema, lo coloreamos para que se vea bonito. Y entonces comenzamos con la cara diafragmática, viéndola desde anterior y desde posterior. Entonces, viendo la cara diafragmática desde anterior, vemos esto. Vamos haciendo nuestro propio dibujo. La región más grande del hígado siempre es del lado derecho. Acá abajo dibujamos la vesícula biliar y arriba dibujamos al diafragma que está en estrecha relación con el hígado. Por eso esta es la cara diafragmática.
Desde el diafragma se va a proyectar una porción del peritoneo, va a terminar llegando al hígado y le va a hacer una corona. Va a ser como una corona al hígado. Por eso se le llama ligamento coronario. Ese ligamento coronario, acá cuando se repliega para dar la vuelta, va a formar unos ligamentos de forma triangular que se llaman ligamentos triangulares. Ligamento triangular izquierdo y ligamento triangular derecho. Luego el peritoneo continúa y pasando por la cara anterosuperior del hígado forma un ligamento que se llama ligamento falciforme, el cual va a dividir esta cara del hígado en dos lóbulos, un lóbulo derecho, que es mucho más grande, y un lóbulo izquierdo, que es más pequeño. Luego de este peritoneo se continúa con el ligamento redondo del hígado, quien lleva adentro a la vena umbilical obliterada. El ligamento redondo del hígado y la vesícula biliar lo vamos a ver también desde la cara visceral. Y acá tenemos la imagen del atlas. Fíjense, aquí está el diafragma, abajo está la vesícula biliar, acá tenemos el ligamento coronario, que acá forma el ligamento triangular derecho y el ligamento triangular izquierdo. Acá el ligamento falciforme, que me divide en un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo, y finalmente el ligamento redondo. Todos estos ligamentos que les estoy mencionando son los medios de fijación del hígado. Es decir, son estructuras a través de las cuales el hígado se fija a las paredes abdominales. Entonces, vamos a tener como medios de fijación el ligamento coronario, los ligamentos triangulares, el ligamento falciforme y el ligamento redondo. Sin embargo, falta un medio de fijación que es el más importante, que es el principal medio de fijación del hígado, que sería la vena cava inferior. Y eso lo vamos a explicar viendo la vista posterior de la cara diafragmática. Y aquí tenemos una imagen del atlas real. Fíjense, estamos observando parte de la cavidad torácica y parte de la cavidad abdominal desde anterior. Por eso estamos viendo al hígado desde su vista anterior. Acá tenemos al diafragma que separa la cavidad torácica del abdominal. Y acá tenemos de hecho en el tórax al esófago y más atrás a la aorta, que van a atravesar al diafragma para llegar al abdomen por el hiato esofágico y el hiato aórtico respectivamente. En la cavidad abdominal acá vemos relacionado con el hígado hacia la izquierda al estómago. Entonces, viendo al hígado, tenemos acá abajo la vesícula biliar, vemos el ligamento falciforme que divide en un lóbulo derecho que es más grande y un lóbulo izquierdo que es más pequeño, y finalmente ese ligamento falciforme se continúa con el ligamento redondo del hígado. Ahora bien, seguimos con la cara diafragmática, pero esta vez lo vemos desde posterior. Vemos esto. Esta es una imagen muy buena del Netter que compara la vista posterior del hígado con la vista anterior de la pared posterior en la región que está el hígado. Me explico. El hígado estaría acá así. Esta es la misma vista que acabamos de estudiar, que es la anterior. Bien. Entonces aquí está el diafragma, ligamento falciforme, ligamento redondo, vesícula biliar. El hígado va a estar en el espacio supramesocólico a la derecha, proyectándose hacia la izquierda. Si yo quito el hígado y lo volteo, veo esto. Y acá me quedaría esto. Entonces vean como aquí Netter dibuja al ligamento coronario que viene del diafragma. Y acá tenemos la misma figura del ligamento coronario, que le hace como una corona al hígado y por eso se le llama así. Luego este se continúa con el ligamento falciforme, que después se va a continuar con el ligamento redondo. ¿Ok? Vean esta otra relación importantísima que es la vena cava inferior. Sabemos que la vena cava inferior es retroperitoneal, es decir, está fija a la pared posterior por el peritoneo parietal posterior. Entonces, a esa vena cava le van a llegar las venas suprahepáticas o venas hepáticas, que vienen desde adentro del hígado y van a drenar en la vena cava inferior, para que luego la vena cava inferior atraviese el hiato de la vena cava en el diafragma y termina llegando al tórax, desembocando en la aurícula derecha del corazón, que estaría en la cavidad torácica. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Como tenemos esas venas suprahepáticas que recorren parte del hígado, son tres, una derecha, una media y una izquierda. Entonces, como tenemos esas venas suprahepáticas que están recorriendo al hígado por dentro y drenan en la vena cava inferior, y la vena cava inferior está fija a la pared posterior gracias al peritoneo parietal posterior, entonces por eso la vena cava inferior es el principal medio de fijación del hígado, porque lo sostiene. Es como si las venas fueran unos dedos, como si hiciera una mano que agarra el hígado desde adentro
y la vena está acá, la vena cava inferior está acá fija. Entonces ese es el principal medio de fijación. Obviamente también sirven como medio de fijación los demás ligamentos que les dije, el coronario, el redondo, el falciforme, los triangulares. Aquí está, fíjense, el ligamento triangular, los ligamentos triangulares, etc. ¿Ok? Ahora bien, acá tenemos otra estructura que es el surco para el ligamento venoso de Arancio. Y entre el ligamento venoso de Arancio y la vena cava inferior va a estar el lóbulo caudado o lóbulo de Spiegel, que igual todo eso lo vamos a estudiar mejor desde la vista inferior. Entonces, ya hablamos de la cara diafragmática. Ahora, si vemos esto desde abajo, vemos la cara visceral. Entonces hacemos nuestro propio dibujo de la cara visceral desde una vista inferior del hígado. Esto sería anterior, esto posterior, esto es izquierdo y esto es derecho. Siempre donde el hígado es más grande es derecho. Esta cara visceral va a estar dividida por un surco que se llama surco en H, que va a estar conformado a su vez por 3 surcos que le dan forma de H. Un surco anteroposterior izquierdo, un surco anteroposterior derecho y un surco transversal. Estos 3 surcos me van a dividir el hígado desde esta vista visceral en 4 lóbulos. A la derecha un lóbulo derecho, a la izquierda un lóbulo izquierdo, y acá en la región central vamos a tener anterior el lóbulo cuadrado y posterior el lóbulo caudado o de Spiegel. Ahora bien, hablemos de los surcos. El surco anteroposterior derecho, en la región anterior, va a estar conformado por la fosita cística, que es donde reposa la vesícula biliar. En la región posterior va a estar conformado por el surco para la vena cava inferior, que es donde va a estar la vena cava inferior. El surco anteroposterior izquierdo, en la región anterior, va a estar conformado por un surco para el ligamento redondo, y el surco, y en la parte posterior va a estar conformado por un surco para el ligamento venoso de Arancio. Entonces vamos a dibujar esas estructuras que dijimos que reposaban en estos surcos. Tenemos en el anteroposterior derecho, anterior la vesícula biliar y posterior la vena cava inferior. En el anteroposterior izquierdo tenemos anterior el ligamento redondo del hígado y posterior el ligamento venoso de Arancio. Ya lo habíamos mencionado tanto desde la vista anterior mencionamos al ligamento redondo y a la vesícula biliar. Y desde la vista posterior de la cara diafragmática mencionamos a la vena cava inferior y al ligamento venoso de Arancio. ¿Okay? Así que todo va coincidiendo. Y finalmente tenemos un surco transversal que va a estar conformado por el hilio hepático. A ese hilio hepático va a entrar el pedículo hepático. Acuérdense que hilio es el espacio de la víscera por donde entra el pedículo. El pedículo son los elementos nobles que atraviesan la víscera, que generalmente están compuestos por un vaso, una arteria y algún otro elemento. Como en el pedículo renal es la arteria renal, la vena renal y la pelvis renal. Pedículo pulmonar es las venas pulmonares, la arteria pulmonar y el bronquio. En este caso, en el hígado, está compuesto por 3 estructuras. Primero tenemos la vena porta, ¿ok? Que va a ir a llevar aproximadamente el 80-85% de la sangre que va al hígado. Ya eso lo hemos hablado cuando estudiamos vasos de abdomen y vasos de supramesocólico. Esa vena porta se va a dividir en 2 ramas dentro del hígado y va a generar la segmentación hepática portal, que la vamos a estudiar cuando hablemos de la división funcional del hígado. Por ahora estamos hablando de la morfológica. Luego vamos a tener a la arteria hepática propia, rama de la arteria hepática común, que a su vez es rama del tronco celíaco, que a su vez es rama de la aorta abdominal. Entonces, esta arteria hepática propia también se va a dividir en 2 ramas, una derecha y otra izquierda, que sería la arteria hepática derecha y arteria hepática izquierda. De la arteria hepática derecha va a salir una rama que se llama arteria cística, que va a ir hacia la vesícula biliar. Y finalmente vamos a tener acá el conducto colédoco, que se divide en conducto cístico, o mejor dicho, esta vía biliar viene en sentido opuesto. Acá tenemos el conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo que se unen y forman el conducto hepático común. Este conducto hepático común se une al conducto cístico y forman el conducto colédoco. Y entonces así va a estar conformado el pedículo hepático, que va a tener hacia atrás a la vena porta y hacia adelante a la derecha la vía biliar
y hacia adelante y a la izquierda la arteria hepática propia. Fíjense que acá la vena porta está teniendo relación con la vena cava inferior. Entre ambas estructuras estaría el hiato de Winslow. Bien. Y acá vemos la imagen del atlas. Fíjense, el surco en H, donde tenemos en el surco anteroposterior derecho, anterior la vesícula biliar y posterior la vena cava inferior. En el surco anteroposterior izquierdo, anterior el ligamento redondo del hígado y posterior el ligamento venoso arancio. Y el surco transversal, que va a ser el hilio hepático, por donde pasa el pedículo hepático conformado hacia posterior por la vena porta, que se divide en dos ramas, la arteria hepática propia, que se divide en hepática propia derecha, hepática derecha y hepática izquierda, y la derecha da la arteria cística. Y acá estaría el conducto colédoco, que está formado por el conducto cístico y el conducto hepático común. Y el conducto hepático común a su vez conformado por el conducto hepático derecho y conducto hepático izquierdo. Eso me divide al hígado en 4 lóbulos. Dijimos que estamos hablando de división morfológica y que la división morfológica lo dividía en lóbulos. Bueno, entonces tenemos un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo, un lóbulo cuadrado hacia anterior y un lóbulo caudado o lóbulo de Spiegel hacia posterior. Viendo una imagen del atlas real, fíjense, entonces tenemos acá la vesícula biliar, hacia acá estaría la vena cava inferior, acá el ligamento redondo del hígado, acá vendría el ligamento venoso arancio, que igual ahí no se ve bien. Vemos el conducto hepático común y el conducto cístico uniéndose para formar el colédoco. Vemos la arteria hepática propia, vemos acá la vena porta. Y ahí les dejo la imagen sin los dibujitos para que pausen el video y repasen las estructuras. Y con eso terminamos esta primera parte de hígado. En el próximo video hablaremos de la segmentación hepática portal. Yo soy José Villavicencio y esto es Med Tutor Academy.